Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la actividad de la Universidad del Cauca. El día de hoy tenemos pues una invitada, la doctora Elena Facundo, que es mi tutora para el tema de hoy, que es cáncer de recto, operar versus esperar y vigilar. La idea es que entre los próximos 20 minutos, media hora, voy a terminar la exposición para después abrir la discusión. Quiero agradecerle pues a la doctora por acompañarme en esta exposición y a los profes del instituto que están acá acompañándonos. Entonces, ¿por qué hablar de cáncer de recto? Recordemos que la incidencia del cáncer colorectal en el mundo está ocupando el 4º lugar y en nuestro país el 3er lugar. Y cuando hablamos de la mortalidad en el mundo está en 2º lugar y en Colombia en el 3er lugar. Entonces, pues es un tema pertinente que tenemos que empezar pues a indagar y empaparnos de todos los temas para ir mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, quiero hablar sobre el tratamiento de cáncer de recto a través del tiempo. Más o menos fue en el 82 cuando el doctor Bill Hilt propone la excisión total del mesorrecto como el manejo quirúrgico estándar para el cáncer de recto avanzado. Ya en el 97 se empieza a proponer la radioterapia preoperatoria, que mostró que mejoró, digamos, y disminuyó la tasa de recurrencia local en los pacientes con cáncer de recto. Y después empiezan a combinar todas estas terapias, la radioterapia preoperatoria con la excisión total del mesorrecto, todo esto mostrando mejores resultados en los pacientes con cáncer rectal. Y ya después es cuando se empieza a comparar, bueno, la quimio-radioterapia preoperatoria versus la posoperatoria y se, digamos, evidencia que la neoadjuvancia tiene una toxicidad y una recurrencia mucho menor que la adjuvancia, y es así como llegamos a lo que hoy en día es el estándar de oro para el manejo de cáncer de recto, que es un tratamiento multimodal que consta entre una resección quirúrgica, bien sea una resección anterior baja, ultra baja o un abdominoperineal, siempre con el principio quirúrgico de la resección total del mesorrecto, conjunto con una neoadjuvancia con quimio-radioterapia. Entonces, si tenemos ya un tratamiento estándar donde la mayoría de la evidencia ha mostrado, digamos, que es lo que se debe usar hoy en día, ¿por qué vamos a esperar y vigilar estos pacientes? Que es el famoso watch and wait del que se está hablando tanto últimamente. Entonces, recordemos que cuando damos esta quimio-radioterapia neoadjuvante, la idea es poder disminuir la tasa de recrecimiento del tumor, poder llevar ese tumor, digamos, a una parte donde cuando lo operemos tengamos un R0 para poder así mejorar la tasa de preservación del esfínter. Entonces, cuando damos esta neoadjuvancia, digamos, hay unos escenarios donde uno puede ser que el paciente nos llegue a una respuesta clínica completa, hablamos más o menos de un 67% de los pacientes, que es que no hay evidencia del tumor. Cuando yo termino mi neoadjuvancia y hago mi evaluación preoperatoria, digamos, no hay una evidencia tumoral, y el otro escenario es una respuesta patológica completa, que es que no tengo evidencia de tumor en el espécimen quirúrgico. O sea, este paciente ya se llevó a cirugía, ya se le hizo el abdominoperineal, la resección anterior baja, y el patólogo ya con el espécimen completo me dice, efectivamente, no hay tumor en esta pieza. Entonces, es muy importante que tengamos estos dos términos claros, porque los vamos a manejar a lo largo de toda la charla. Van a ser muy importantes y, como vemos, son escenarios diferentes. Y es con la respuesta patológica completa donde surge este interrogatorio. Se empezó a ver que había un porcentaje considerable de pacientes que se llevaban a cirugía y el patólogo empezaba a reportar, bueno, negativo para malignidad, negativo para tumor. Entonces, y fue un paciente que se llevó un abdominoperineal con una colostomía definitiva. Entonces, ¿será que hay un grupo de pacientes a los que no había que hacerle cirugía? ¿Será que sobretratamos a este grupo de pacientes? Y es aquí donde la doctora Angelita Habgama y su grupo empiezan, digamos, a cuestionarse y sacan uno de los primeros estudios del manejo conservador en cáncer de recto. Ellos cogen a 71 pacientes que mostraron una respuesta clínica completa y decidieron observarlos rigurosamente, y se dieron cuenta que solamente 2 de ellos presentaron recrecimiento tumoral, de los cuales fueron manejados exitosamente, uno con abordaje transanal, otro con braquiterapia, 3 de ellos metástasis a distancia, y de los 194 que efectivamente pues no tenían una respuesta clínica completa, fueron llevados a cirugía, y de esos el 3 tenían metástasis a distancia. Entonces, pues siguen como los interrogatorios y decir, bueno, entonces, si ya tenemos un tratamiento estándar, ¿por qué vamos a correr el riesgo de que el paciente me haga un recrecimiento tumoral, de que el paciente me haga una metástasis a distancia? Y la respuesta está aquí, en la calidad de vida de los pacientes. Recordemos que la inervación del recto, todos, digamos, esos nervios que están alrededor del recto, que cuando hay una lesión a este nivel, el paciente va a presentar disuria, incontinencia urinaria, eyaculación, disfunción eréctil en el hombre, pérdida de lubricación vaginal y dispareunia en las mujeres.
va a impactar de una manera muy importante en la calidad de vida. Y desde el punto quirúrgico, desde el punto de vista técnico, es complejo y difícil realizar un vaciamiento y una resección oncológica adecuada y preservar todos estos plexos y todos estos nervios que están ahí alrededor del recto. Entonces, son pacientes que cuando son llevados a alguno de estos dos escenarios, bien sea una resección anterior baja, ultra baja, o un abdomen perineal con una colostomía definitiva, entonces es donde empezamos con estas complicaciones tardías que tienen un impacto importantísimo en la calidad de vida del paciente. Los pacientes con resecciones anteriores bajas presentan disfunción urinaria, sexual, intestinal, y estos síndromes de resección anterior baja, que son la incontinencia, el aumento de la frecuencia, la urgencia y la diarrea de los tratos, se presenta entre un 80 y 90% de los pacientes, que aunque la mayoría resuelven entre el primeros 6 y 12 meses, hay un 30-46% de pacientes que queda con este síndrome y como ven es un porcentaje importante, es un porcentaje alto. Y desafortunadamente las técnicas mínimamente invasivas como el abordaje laparoscópico y por robot no han demostrado que haya una reducción significativa en estas alteraciones a largo plazo. Y en cuanto a los pacientes que se van para abdominoperineal, pues quedan con un estoma definitivo y esto, digamos, impacta en su vida sexual, en estar en público, en su forma de vestir, problemas para viajar. Cuando muestran los estudios que miden la calidad de vida, el 70% de estos pacientes tienen un marcado deterioro en la calidad de vida. Entonces, para seguir hablando sobre el manejo conservador de estos pacientes, hay que dejar claro dos cosas. Lo primero, no hay un consenso universal que predigan hoy en día respuesta clínica completa, ya que la mayoría de los estudios son retrospectivos y están basados en poblaciones heterogéneas, y tampoco, digamos, hay unos puntos universales claros para determinar qué paciente es el ideal para llevar a vigilancia, aunque se considera, y con la evidencia hasta la fecha, podemos hablar de dos grupos de pacientes. Uno es el paciente con un tumor bajo localmente avanzado. Otro es un paciente con una enfermedad temprana, pero que esté interesado en la preservación de órgano, un paciente que tenga indicación de un abdominoperineal y no quiera, pues, ser llevado a una colostomía definitiva. Es importante que estos tumores estén en el recto medio inferior, donde sea posible el tacto rectal. Muchos estudios dicen que si el tumor no es palpable al tacto rectal, el paciente ya no puede ser candidato para manejo conservador. Entonces, aunque no tenemos consensos universales, vamos a ver qué hay hasta la fecha. Entonces, lo primero es la selección de pacientes. ¿Qué paciente, cuándo vamos a llevar estos pacientes a Watch and Wait? Entonces, tener claro qué es un tumor localmente avanzado. Entonces, hablamos de tumores T3. ¿Qué es un tumor T3? Es un tumor que invade a través de la muscular propia hasta prácticamente el tejido subseroso, que es por debajo de la fascia mesorrectal. Entonces, como podemos ver aquí, ya invade la mucosa, submucosa, toda la parte muscular. Y miremos este 3A que llega aquí, ya invade todo el mesorrecto. Esta cafecita de aquí es la fascia mesorrectal. Y ya todo este tejido de aquí, estamos hablando de un tumor localmente avanzado, que puede ser un T3A, que invade hasta 5 milímetros del mesorrecto, o un T3B, que ya es más allá de 5 milímetros, y ese corte, digamos, es importante desde el punto de vista clínico, porque se ha visto que los pacientes que invaden el mesorrecto más allá de los 5 milímetros tienen mayor tasa de recurrencia locorregional y menor supervivencia a 5 años. Entonces, tener en cuenta pues, que hay varias características a la hora de definir un tumor localmente avanzado, los ganglios linfáticos, la invasión vascular, los márgenes, si involucra o no el esfínter, y obviamente siempre con la intención de poder asegurar una resección R0 tras la cirugía. O el otro escenario son pacientes con enfermedades tempranas, pero que estén interesados en una preservación de órgano, por ejemplo, pacientes con T1 que puedan ser llevados a una excisión local o un T2 que pueda ser llevado a un manejo conservador, obviamente estos pacientes con menor tasa de recurrencia por su estadio tumoral. Entonces, cuando yo tengo un paciente con mi tumor localmente avanzado, yo lo llevo a neoadjuvancia con quimio y radioterapia y me encuentro que mi paciente tiene una respuesta clínica completa, que ya vamos a ver ahorita en qué consiste esa respuesta clínica completa. Entonces, es ahí donde yo tomo la decisión, si me lo llevo para cirugía o lo voy a vigilar. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, hay que individualizar cada caso, obviamente hablar con el paciente, el deseo del paciente y el riesgo versus beneficio, dependiendo del paciente que tengamos enfrente. Entonces, la primera pregunta y lo que es clave para poder entender y saber qué es Watch and Wait es la respuesta clínica completa. Entonces, básicamente, respuesta clínica completa es tener posterior a la neoadjuvancia un T0 N0. Pero para poder determinar y digamos, decretar un T0 N0, tengo que tener unas características tanto radiológicas como endoscópicas y como clínicas.
Recordarles nuevamente que pues, cuando hablamos de respuesta clínica completa es con estas características y ya la respuesta patológica completa como tal es cuando ya llevo a mi paciente a cirugía y el patólogo me dice que no hay tumor en el espécimen quirúrgico. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características radiológicas? Vamos ahí a hablar sobre lo que es la masa tumoral y los ganglios linfáticos. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un tumor en el recto, yo voy a mandar una imagen inicial para poder clasificar mi tumor, saber cuál es el TNM y escoger la estrategia terapéutica adecuada. Y posterior a la neoadjuvancia vuelvo a hacer la imagen para evaluar la respuesta al tratamiento y así es definir y planear qué tipo de cirugía le voy a hacer o si el paciente es candidato para vigilar y esperar. Esa imagen en los pacientes con cáncer de recto es la resonancia magnética nuclear contrastada de pelvis, que tiene la capacidad de visualizar adecuadamente la pelvis, ver bien los márgenes de resección circunferencial del recto y nos ayuda a diferenciar entre lo que es tumor y los cambios post-radioterapia cuando vamos a hacer la reestadificación. Esa resonancia magnética también tiene que tener, digamos, unos requisitos a la hora de poder nosotros decir que un paciente tiene respuesta clínica completa. Como mínimo 1.5 teslas con 8 o 32 canales, una secuencia, o sea, tenemos que medir y tenemos que ver las imágenes con secuencias ponderadas en T2 y por imagen potenciada de difusión que ha mostrado que aumenta la sensibilidad y especificidad a la hora de poder evaluar la respuesta clínica completa. Entonces, lo primero que vamos a ver en la resonancia o lo que tenemos que tener es una reducción sustancial. Es decir, que yo en la primera tenía tumor y ya en la segunda prácticamente no tengo tumor o simplemente una fibrosis residual. Eso se traduce en una normalización de las paredes rectales, como dice la doctora Facundo, una clara diferenciación de todas las capas. O sea, que uno pueda ver claramente las capas sin ningún problema. O que tenga presencia de focos residuales hipointensos que pueda ser significante, pues que signifique que es fibrosis. Entonces, como podemos ver aquí, un paciente pues que inicia con su primera imagen donde tiene un tumor y posterior, digamos, a las terapias, ya podemos ver aquí como en la figura número D que ya tiene una pared rectal normalizada, se pueden ver las capas. Básicamente, si una persona no sabía que este paciente tenía cáncer de recto, puede hablar de que estamos frente a una resonancia normal. Y el otro que debemos evaluar son los ganglios linfáticos, que esto es como el reto para el radiólogo, y la idea es tener ausencia de ganglios linfáticos sospechosos en la resonancia. Se dice que cuando se va a estadificar por primera vez es más complejo evaluar la parte de los ganglios linfáticos y la reestadificación es un poco más sencilla para los radiólogos y le va mucho mejor a la resonancia reestadificando que estadificando por primera vez. Esta es como una guía que tiene, unos parámetros que tiene la guía ESGRA para saber cómo clasificar esos ganglios a la hora de hacer el primer estadiaje y hacer la reestadificación. Entonces, miremos que cuando se va a reestadificación, básicamente hablamos del tamaño de los ganglios. Si el ganglio es menor de 5 milímetros, se considera benigno, y si es mayor de 5 milímetros, se considera maligno, básicamente porque como el paciente ya ha sido llevado a radioterapia, entonces los ganglios se van a deformar, voy a tener mucha fibrosis, y pues aquí no va a clasificar o no va a ser útil lo de la morfología de los ganglios y todo lo demás. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un ganglio grande, un ganglio que capta, a diferencia de este que ya ha disminuido su tamaño y pues ya no está captando como el anterior. O, por ejemplo, estos donde teníamos ganglios y ya post-neoadjuvancia ya no hay ganglios presentes en la resonancia magnética. Las guías ESGAR, digamos, son muy estrictos a la hora de decirle a uno, usted tiene que evaluar bien estas imágenes. Ellos recomiendan tener como reportes estructurados de resonancia para que, como una checklist, por decirlo así, para que al radiólogo, digamos, no se le pase ningún detalle y poder, cuando decretar respuesta clínica completa, pues que sea algo muy estricto y muy preciso. Entonces, importante, la resonancia es excelente para decir quién no tiene respuesta clínica completa, más que para asegurar que alguien sí tiene respuesta clínica completa. Por eso es que no nos podemos quedar únicamente con la resonancia magnética y necesitamos otras herramientas, como por ejemplo la endoscopia. Hay varias fases, digamos, que uno empieza a evaluar. La idea es pues no ver tumor, que no haya tumor residual o que haya una pequeña úlcera o cicatriz eritematosa. No todos los protocolos incluyen toma de biopsias. Otros sí, pero teniendo en cuenta que las biopsias negativas son poco confiables. Recordemos que
Este fue un estudio que se usó para evaluar las biopsias negativas post-neoadjuvancia y debido a la reepitelización de la mucosa, solamente había tumor en el 13% de los tumores en la mucosa. El residuo de los tumores era inversamente proporcional al grado de penetración, es decir, los estadios más avanzados tenían en la mucosa negativo para tumor, pero cuando valoraban la submucosa, la musculares, la subserosa, sí habían residuos tumorales. Y aparte de todo, la regresión tumoral es fragmentada. Entonces, usted puede que donde tomó la biopsia fue negativo para tumor, pero pues como es fragmentado, no es algo confiable y pues simplemente sale fibrosis, inflamación. Estos, digamos, son los diferentes escenarios en los que uno pues, se puede encontrar a la endoscopia. El primero, el paciente pues, con el tumor, la masa ahí intacta, ya, digamos, después neoadjuvancia ya empieza a disminuir. Todavía en la segunda imagen vemos una úlcera irregular, todavía que indica tumor. Ya en la tercera uno diría, bueno, es una úlcera superficial, parece que ya está cicatrizando y ya, digamos, vamos, o lo que llaman una respuesta clínica casi completa, donde, digamos, no hay que esperar, digamos, ciertos ciclos más o tiempo más para que cicatrice del todo. Y ya en la D podríamos hablar de una respuesta endoscópica completa, donde no pareciese que haya residuos tumorales. Este es un score de la Sociedad Coreana de Coloproctología, donde ellos consideran que es respuesta clínica completa por resonancia, definitivamente cuando hay una pared del recto normal sin ganglios linfáticos involucrados, y en los hallazgos endoscópicos ellos consideran que una úlcera superficial con biopsia negativa podría considerarse como tal ya el paciente con respuesta clínica completa, y obviamente pues si ya es solamente la telangiectasia, la cicatriz o el eritema con la biopsia negativa. ¿Por qué hablan de la úlcera superficial? Pues recordemos que más o menos entre el 7 y 8 de los pacientes que tienen respuesta clínica incompleta, el patólogo reporta que hay una respuesta patológica completa. Sin embargo, esto no está universalizado, esto es como de este grupo. Aquí les muestro, por ejemplo, varios estudios para que vean que no hay un consenso universal en qué es una respuesta endoscópica completa. No todos están de acuerdo en que úlceras superficiales se consideren como respuesta clínica completa. Hay unos que utilizan biopsias negativas, otros que no. Entonces, hay diferentes escenarios y protocolos dependiendo de los grupos de trabajo. Los hallazgos clínicos, entonces, también, como les dije, prácticamente si el tumor usted no lo puede palpar, ese paciente no es candidato para manejo conservador. La idea es que usted pueda hacer también un seguimiento con el tacto rectal para saber, pues, clínicamente si su paciente va mejorando o no. Entonces, la neoadjuvancia, voy a ser muy puntual en esto porque esto sería como otra exposición, hablar solo de neoadjuvancia en cáncer de recto, pero es una terapia, digamos, que establecer, digamos, un estándar de terapia no es tan fácil porque hay varios factores que influyen. Entonces, está la dosis de radiación, el tipo, qué tipo de quimioterapia se va a usar, quimioterapia de inducción de consolidación, el tiempo de duración de la terapia, si vamos a usar terapia neoadjuvante total o no, el estadio del tumor, no es lo mismo pues un T2N0 a un T3N1, entonces, todo esto, digamos, va a depender, que sí más o menos se sabe. Entonces, este es un estudio del grupo de la doctora Angelita, donde ellos pues proponen que debe haber una terapia prolongada y un aumento de la radiación. Digamos que la quimiorradioterapia estándar era con 50.4 Grays y 2 ciclos de quimioterapia con 5 FU, y lo compararon con la terapia que ellos consideraban prolongada, que era, le aumentaron la dosis de radiación a 54 Grays y aumentaron los ciclos de radioterapia a 6 ciclos. Y los evaluaron la respuesta tumoral entre la 8ª y la 10ª semana. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que se sometían a esta terapia prolongada tenían más probabilidad de someterse a preservación de órgano para poder así evitar la resección quirúrgica definitiva a 5 años, un 67 versus un 30% con una P significativa, y una tasa de respuesta clínica completa que para la extendida fue del 85.7% y para la estándar del 56% con una P significativa, y con una tasa de supervivencia sin cirugía a 5 años del 78%. Y lo de terapia neoadjuvante total versus, digamos, la terapia estándar. Este es un metaanálisis donde, pues, cuando ellos lo evalúan, se dan cuenta que el grupo de los pacientes que les habían dado la terapia neoadjuvante total tuvieron, digamos, sobrevida libre de enfermedad mayor que los que les iban a terapia estándar, y tuvieron la proporción de respuesta patológica completa también mayor en el grupo de terapia neoadjuvante total. Entonces, digamos que pues obviamente estos son estudios heterogéneos, no todos tenían la misma terapia neoadjuvante total,
pero digamos que más o menos es la tendencia que se está mostrando. Pero también les traigo este cuadro para que vean que tampoco hay un consenso universal. Miren cómo los diferentes grupos de trabajos todavía, digamos, no se ponen de acuerdo en qué dosis de radiación. Hay unos que usan 54, otros siguen usando 50.4, otros 60. El régimen de quimioterapia también es diferente. Y el tiempo de decir, bueno, ¿cuándo vamos a definir si el paciente tiene respuesta clínica completa o no? Tampoco está muy definido. Hoy en día se sabe que hay un punto de corte mínimo que es entre 6 y 8 semanas, ya hay grupos que hablan de 10, 12 semanas, pero digamos que lo mínimo es ese, 6, 8 semanas es el intervalo que se ha asociado con mejor respuesta clínica del tumor y de una disminución del estadio patológico. Antes se hablaba que estas terapias tan largas, digamos más allá de las 8 semanas, que por el aumento de la fibrosis y la cicatrización había riesgo de una resección total del mesorrecto subóptima, pero ya análisis y estudios posteriores mostraron que no, que no había diferencia en las resecciones R0 ni en la tasa de preservación de esfínter y por el contrario aumentó la tasa de respuesta patológica completa. Entonces los grupos ya están manejando una adjuvancia más prolongada, más allá pues, de las 8 semanas. Entonces, el seguimiento clínico, entonces listo, ya le hicimos la neoadjuvancia al paciente, ya decreté que ese paciente efectivamente tenía una respuesta clínica completa, entonces ahora sí, ¿cómo lo voy a seguir? Como vemos, tampoco hay algo universal. Lo que sí se sabe es que el recrecimiento ocurre, la mayoría de los recrecimientos va a ocurrir dentro de los primeros 2 años. Por ende, ese seguimiento tiene que ser intenso. Aquí les muestro una tabla de los diferentes protocolos en los diferentes grupos de trabajo. Hay unos que lo siguen cada mes, otros que lo siguen cada 3 meses. Lo importante sí es que es estricto los 2 primeros años y se sigue con antígeno carcinoembrionario, tacto rectal, rectosigmoidoscopia, unos grupos con biopsia, otros sin biopsia, siempre resonancia magnética. Hay unos que complementan con TAC o con PET, pero la resonancia siempre es la imagen que tiene que estar pues para la evaluación de los pacientes. Para pues evitar o pues detectar a tiempo el recrecimiento. Y esa es la siguiente pregunta. Bueno, ya yo le estoy ofreciendo a mi paciente este manejo conservador y la pregunta que me debo hacer yo y lo que le tengo que decir al paciente es qué porcentaje o cuál es el riesgo de que ese tumor vuelva a crecer. Entonces, esto es un estudio que muestra, digamos, un metaanálisis que nos muestra como la tasa de recrecimiento de diferentes estudios. Es muy heterogénea, vemos que hay unos que dicen que es de 5.9%, otros que tienen una tasa de recrecimiento del 36%. Repito, estos son estudios con poblaciones heterogéneas, diferentes esquemas de neoadjuvancia, pero más o menos, y digamos en eso sí se parecen la mayoría de los estudios, se hablan de tasas de recrecimiento entre el 21, 25 hasta 30%. Entonces, uno diría, bueno, si vale la pena si tengo un riesgo de recrecimiento del 25-30%, entonces pues no es como muy riesgoso ofrecerle eso al paciente. Entonces uno mira los resultados a largo plazo, a ver qué tal les va a esos pacientes que hacen recrecimiento. Este es otro estudio de la doctora Angelita donde dice, bueno, miremos cómo le va a los pacientes que hacen recrecimiento. 93 pacientes pues que tuvieron respuesta clínica incompleta y se fueron para cirugía y otros 90 pacientes que se fueron para vigilar y esperar. Y se dieron cuenta que de los 90 pacientes, 28 pacientes tuvieron recrecimiento, pero de esos el 93%, es decir, 26, tuvieron terapia de rescate, o sea, fue posible hacer una resección R0 en 25, otro paciente se manejó con braquiterapia. Hubo 6 que sí tuvieron recrecimiento sin posibilidad de rescate y 4 a los que se les hizo el manejo conservador, tuvo recrecimiento, hizo terapia de rescate, pero digamos otra vez recrecimiento y ya sin posibilidad de terapia de rescate. Con una supervivencia global específica a 5 años del 91% y una supervivencia libre de enfermedad a 5 años del 68%. Y digamos, es una de las bases de datos internacionales del Watch and Wait. Aquí estudian 880 pacientes de 47 instituciones y 15 países con una media de seguimiento de 3.3 años. Y ellos dicen que la tasa de crecimiento de recrecimiento fue del 25%, que concuerda más o menos con el metaanálisis anterior. El 88% fue en los 2 primeros años, por ende debe ser muy estricto el seguimiento en estos primeros años, y el 97% era de la pared intestinal. Entonces no eran metástasis a distancia, sino que dicen que la mayoría de estos recrecimientos son ahí localizados, son endoluminales,
entonces los pacientes tienen la oportunidad pues de terapia de rescate con una supervivencia global a 5 años del 85% y libre de enfermedad a 5 años del 94%. Entonces, cuando compara uno cómo le va a los que se operan versus a los que se les hace manejo conservador, este es un metaanálisis del 2019 donde hace eso, compara como los estudios de los pacientes que son llevados a resección quirúrgica versus los pacientes que dijeron, bueno, miremos a ver, no los operemos, ya tuvieron respuesta clínica completa, y valoraron el recrecimiento a los 2 años, el recrecimiento y metástasis a distancia a 2 años, sobrevida libre de enfermedad 3 años, sobrevida global a 3 años y lo mismo a 5 años. ¿Y qué encontraron aquí? Entonces se dieron cuenta que cuando evaluaban recrecimiento a 2 años, metástasis a distancia y sobrevida libre de enfermedad de 3 a 5 años, el grupo de Watch and Wait, digamos, no fue inferior al de la cirugía. Y por el contrario, la sobrevida global de 3 a 5 años y el pronóstico del grupo de Watch and Wait fue superior al de la cirugía. Pero hay que aclarar aquí que los pacientes del grupo de cirugía, pues obviamente eran pacientes con estadios mucho más avanzados, entonces, por decir así, creería yo que no son, digamos, poblaciones tan comparables, porque los pacientes obviamente ya de entrada tienen más riesgo de hacer metástasis a distancia, tienen más riesgo de hacer recurrencias y recaídas tumorales. Cuando comparan los pacientes de manejo conservador con los pacientes que estuvieron respuesta patológica completa, obviamente a los de respuesta patológica completa les fue mucho mejor que a los del grupo conservador. Entonces estuvo, digamos, a favor en cuanto a recrecimiento a 2 años, sobrevida libre de enfermedad a los 3 y 5 años y sobrevida libre de enfermedad a los 5 años. En cuanto a metástasis a distancia, digamos que no fue inferior el manejo conservador, y esto también porque pues los pacientes que entran en la categoría de vigilar y esperar pues son pacientes con estadios no tan avanzados, entonces ya de entrada el riesgo de metástasis a distancia en estos pacientes pues es mucho menor. Entonces, para ya terminar y los mensajes para llevar a casa son: entonces, hasta la fecha, el tratamiento estándar para el cáncer de recto localmente avanzado es el manejo multimodal con una resección quirúrgica, siguiendo los principios de excisión total del mesorrecto, con una neoadjuvancia con quimio, radioterapia. Recordemos que hasta un 67% de los pacientes pueden hacer respuesta clínica completa y entre esos un 10 a un 25% hacen respuesta patológica completa. No es igual hablar de respuesta clínica y respuesta patológica, y que lo importante aquí es el impacto en la calidad de vida de los pacientes, que van a tener esto más definitivo, de estos síndromes de resección baja de recto, que las técnicas mínimamente invasivas no han logrado reducir este porcentaje. Entonces, por lo que hoy en día observar y esperar tiene una aceptación importante pues en el mundo. Entonces, cuando nosotros decidamos observar y esperar en estos pacientes, debemos ser supremamente estrictos en cuanto a la selección de nuestros pacientes y muy rigurosos a la hora de reestadificar para decretar una respuesta clínica completa. Tengo que cumplir todos el checklist de mis criterios radiológicos, endoscópicos y clínicos. Si no tengo una resonancia magnética adecuada, entonces este paciente simplemente no lo puedo hacer en manejo conservador, porque hoy en día desafortunadamente no tenemos un solo método que a mí me garantice con seguridad que mi paciente tiene una respuesta clínica completa. Entonces siempre vamos a estar, digamos, en esa incertidumbre, y el objetivo de ser rigurosos y el objetivo de esta terapia es poder encontrar ese punto medio entre la calidad de vida del paciente y la seguridad oncológica, teniendo en cuenta que la tasa de recrecimiento es considerable, desde un 21 hasta un 25%, estudios que incluso hablan hasta de un 60%, pero también teniendo en cuenta que la terapia de rescate en la mayoría de los casos, que se habla de entre un 88 y un 93%, pues es exitosa, y que la mayoría de esos recrecimientos van a ser endoluminales ahí en la pared, y muchos autores dicen que ese riesgo oncológico que tengo con el recrecimiento se puede compensar con el alto índice de rescate si el seguimiento es estricto en estos pacientes. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Facundo para